En las calles tranquilas de Quebec, en Canadá, un hombre aparentemente común escondió un instinto letal. Con una brocha en la mano y una sonrisa educada, William Patrick Fay se presentaba como un pintor inofensivo, pero tras esa fachada se ocultaba uno de los asesinos más fríos de Canadá. Hoy nos sumergiremos en la mente oscura del llamado el Manitas Asesino. No teniendo nada más que decir, comencemos el video. En los rincones silenciosos de Montreal, donde el invierno cubre las aceras de un blanco engañosamente puro, se esconde una historia que muchos no conocen, pero que todos deberían de temer. ¿Qué ocurre cuando el vecino amable, el trabajador callado, se convierte en el autor de horrores impensables? Hoy nos adentraremos en la vida y crímenes de William Patrick Fay, un hombre que se ganaba la vida pintando casas y que entre brocha y brocha dejaba un rastro de muerte. William Patrick Fay nació en Montreal, Canadá, en 1955. A una edad temprana fue separado de su madre biológica. A los 3 años fue trasladado para vivir con su tía, y si bien las razones exactas de este cambio no son claras, la figura materna de su tía asumiendo la responsabilidad de crianza son cruciales. Su familia era reservada y no se conocen muchos detalles sobre la dinámica familiar. Sin embargo, lo que se sabe es que la crianza bajo la figura de su tía era distante, lo que pudo haber marcado mucho su carácter. Durante su adolescencia, Fay se mostró como una persona reservada, sin demasiadas relaciones cercanas. Ya desde esa etapa comenzaba a surgir problemas de conducta, aunque al principio no fueran lo suficientemente graves como para levantar sospechas, y en su adolescencia en Montreal comenzó a trabajar como pintor de interiores. Su vida social era discreta. Él a lo largo de su vida no tenía una familia propia ni se le conocieron relaciones estables. Era el típico vecino que saludaba con cortesía sin destacar demasiado. No fue hasta muchos años después que los fantasmas de su pasado y su mente retorcida encontraron una válvula de escape. Nadie sospechaba que el hombre que podía estar renovando la casa, la cocina, también podía estar planeando un asesinato. William Patrick Fay, conocido como el Manitas o llamado por la prensa como el hombre de las reparaciones, se hacía pasar por un pintor y reparador de viviendas. Su habilidad para realizar trabajos domésticos como pintar paredes o arreglar pequeños desperfectos en los hogares le permitía moverse sin levantar sospechas entre sus víctimas. A través de su ocupación como Manitas, Fay ganaba la confianza de las personas, sobre todo de las mujeres mayores que vivían solas y necesitaban ayudas con tareas domésticas o de mantenimiento en sus casas. Este trabajo le daba acceso directo a los hogares de sus víctimas, donde podía actuar sin ser detectado. El modus operandi de Fay fue escalofriante por su meticulosidad y frialdad. A lo largo de los años se observó que sus víctimas eran mayores, generalmente solas y vulnerables, características que Fay parecía preferir. Atacaba a sus víctimas en sus propios hogares, un lugar que debería haber sido seguro y donde el terror se desató de manera inesperada. Fay era una persona que tenía una patología donde quería siempre mantener el control y tener poder sobre los demás, y justamente este modus operandi, claramente paso a paso construido por él, le daba esa posibilidad de sentir ese placer, esa fluidez y ese gran poder sobre sus víctimas antes de acabar con sus vidas. Sus crímenes seguían un patrón en común. Fay aprovechaba su trabajo para entrar a la casa de estas mujeres sin generar ninguna clase de desconfianza. En la mayoría de los casos las atacaba con una violencia extrema, las golpeaba brutalmente hasta dejarlas sin vida. Lo más escalofriante de su modus operandi era la ausencia de un motivo personal en los crímenes. No se trataba de una venganza o un crimen pasional. Sus asesinatos eran actos de pura destrucción y control. Se deshacía de sus víctimas como si fueran objetos inservibles. En algunos casos les robaba objetos personales como sus carteras y bolsos, lo que lo llevaría más tarde a la
la prensa apodarlo el asesino del bolso, debido a la recurrente desaparición de estos objetos en las escenas del crimen. Y todo aparenta a que esto, en su necesidad de control, era tomado como trofeos de los crímenes que cometía y las mujeres que tachaba de su lista de personas asesinadas. En este caso vamos a hablar del grueso de la situación, que lamentablemente son sus víctimas, y pues pido disculpas de antemano si no pronunció bien alguno de los nombres o localidades. La primera víctima confirmada fue Susan Maureen Burney, una mujer de 62 años que fue apuñalada y agredida sexualmente el 17 de octubre de 1979 en Catherville, Montreal. Vivía sola en un pequeño apartamento y esa tarde de otoño su hogar se convertiría en el escenario de un acto de violencia inexplicable. Fine atacó a Susan con una ferocidad que no dejaba duda de su intención de destruir. A pesar de este primer crimen, las muertes no cesaron. Durante los años siguientes, Fine continuó atacando mujeres, en su gran mayoría de edad avanzada, que vivían solas en la ciudad. Esto entre 1981 y 1999. Sus siguientes víctimas fueron Nicole Raymond, una mujer de 26 años que fue apuñalada y agredida sexualmente el 14 de noviembre de 1979 en Pointe-Claire, Montreal. Luego estuvo Hazel Scalot, una mujer de 52 años que fue apuñalada hasta la muerte y agredida sexualmente el 21 de marzo de 1981. Luego estuvo Loise Pourpoint Leblanc, una mujer de 37 años que fue apuñalada 17 veces y agredida sexualmente el 26 de septiembre de 1987. Pauline Leplan fue la siguiente víctima, una mujer de 44 años que fue apuñalada y agredida sexualmente. Este era su modus operandi favorito, y esto lo hizo en 1989, el 9 de junio, en Saint-Étienne-Laurier. Por último está, bueno, por último no, hay más, pero una de las más importantes víctimas fue Monique Gradeau. ¿Por qué? Pues porque gracias a ella fue que se logró la captura, y ya más adelante vamos a hablar de eso. Monique Gradeau fue una enfermera de 46 años de un hospital de Laurentiens que fue hallada en su dormitorio. Había sido golpeada, agredida sexualmente y apuñalada 55 veces el 29 de octubre de 1999. Luego de eso hubieron tres víctimas más. Una fue Anna Charlotte, una mujer de 59 años que fue encontrada muerta el 15 de octubre del 99, golpeada con una maceta en la cabeza. Aparentemente ella intentó escapar. El ataque inicial se proporcionó en su baño. Ella salió corriendo, pero finalmente fue estrangulada y golpeada en múltiples ocasiones, y su cuerpo fue hallado en el jardín boca abajo al lado de las flores. Luego de eso estuvo Teresa Shanava, una mujer de 55 años que perdió la vida tras varias puñaladas en noviembre de 1999 en Laval, Quebec. Y por último está Mary Glenn, una mujer que a sus 50 años fue golpeada y apuñalada por este hombre el 15 de diciembre de 1999 en Quebec. Como ya les había adelantado, el asesinato de Monique fue principalmente una ficha clave para dar con Five, y la serie de asesinatos culminó justamente en diciembre con ella, cuyo cuerpo fue encontrado en circunstancias igualmente aterradoras. Las autoridades comenzaron a relacionar los crímenes entre sí, pero aún no tenían una pista clara que los conectara con un sospechoso claro. Lo que parecía una serie de crímenes aislados se fue convirtiendo en una ola de terror, pero la policía aún no podía dar con el culpable. No había un patrón claro más allá de la edad y la vulnerabilidad de las víctimas. Los crímenes se cometían en la privacidad de los hogares de ellas, pero algo más escalofriante comenzaba a notarse. Un objeto personal siempre faltaba en todas las víctimas, y es que este les robaba un artículo personal y era su bolso, por lo que ya les había contado que lo habían apodado el asesino de los bolsos, porque este era el trofeo que él se llevaba de sus víctimas, y siempre era el bolso donde estaban sus artículos personales como tarjeta de crédito, documento de identidad, etcétera, pero las tarjetas no se utilizaban, por lo que se descartaba una especie de crimen por temas económicos o por un robo. Y aquí hay una pregunta importante, y es ¿por qué 2 décadas fue lo que se tardó en ser resuelto este crimen? A pesar de la creciente cantidad de crímenes, la policía no podía hacer una conexión directa entre ellos. Había una ausencia clara de patrones entre las víctimas y el modo en que se cometían los asesinatos, y esto dificultaba enormemente la investigación. No había una evidencia forense, y aunque el asesino actuaba con una frialdad impresionante, no dejaba rastros evidentes que pudieran vincularlo a la escena del crimen. Los investigadores se encontraban en un misterio sin respuesta.
No había señales ni mensajes o evidencias claras que indicaran la identidad del asesino. La policía tampoco sospechaba en ese momento de Fife. La falta de evidencia sólida, sumada a los avances limitados en tecnología forense de la época, hizo que el caso quedara atrapado en una red de dudas e incertidumbre. La ciudad de Montreal vivió años de terror sin respuesta, mientras el asesino seguía operando bajo las sombras. Además, no podemos olvidarnos del hecho de que Fife era un hombre que aparentaba ser común, una apariencia aparentemente inofensiva, y que además su ocupación le hacía parecer una persona confiable. Esto jugó muchísimo a su favor porque nadie sospechaba que un hombre que podía estar reparando tu casa también pudiera ser un asesino despiadado. La baja visibilidad que tenía en la comunidad, sumándole a la falta de testigos y la aparente aleatoriedad de los crímenes, dificultó que la policía pudiera vincularlo con los asesinatos. Y así fue como durante años Fife logró esquivar a la policía gracias a su bajo perfil y a que sus crímenes estaban esparcidos en el tiempo. Además, su profesión le permitía moverse libremente por distintas zonas sin levantar ninguna sospecha. En gran parte, las autoridades no podrían vincularlo en los crímenes debido a la naturaleza dispersa de los mismos, pero sin embargo, tras el asesinato de Monique, la escena del crimen arrojó una pista crucial: ADN. Este rastro genético, que fue comparado con la base de datos de crímenes registrados, resultó ser la pieza clave para su captura. Finalmente, la prueba de ADN recuperada en el yacimiento de Mary Glenn comparado con el de Monique coincidió con una muestra obtenida en crímenes anteriores. Y finalmente, en diciembre de 1999, William Fife fue arrestado en Ontario. Aunque en un inicio él negó cualquier implicación, eventualmente confesó 5 asesinatos y sugirió haber cometido muchos más, aunque nunca se obtuvo evidencia directa para confirmar su implicación en otros crímenes. Su actitud fría y calculadora impresionó incluso a los investigadores. Este no mostraba remordimientos, solamente una mezcla perturbadora de resignación y arrogancia. En sus confesiones, Fife nunca mostró conciencia plena de la gravedad de sus actos. Su visión sobre las víctimas era deshumanizada, tratándolas como simples objetos que debía eliminar. Su perfil psicológico reveló que, además de ser un psicópata, evidentemente, presentaba claros rasgos narcisistas y una necesidad enfermiza de control sobre sus víctimas. Esta desconexión emocional y su capacidad para manipular las situaciones fue lo que le permitió mantenerse fuera del radar por tanto tiempo. Los investigadores quedaron atónitos ante su falta de arrepentimiento y mostraba una aparente satisfacción al describir los crímenes. Esto no solo confirmó la brutalidad de sus actos, sino que dejó en descubierto la psicopatía subyacente que lo impulsaba. A pesar de sus confesiones, nunca se sabrá la extensión total de su carnicería. La falta de pruebas definitivas en varios casos dejó un vacío inquietante en la investigación, y las preguntas persisten. ¿Cuántas víctimas más podría haber sido parte de su siniestro legado? Fife fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 21 de septiembre del 2001. Su captura cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Canadá, pero dejó muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿cuántas víctimas hubo realmente? ¿Cuántas familias quedaron sin justicia? El caso de William Patrick Fife nos muestra cómo un monstruo puede esconderse en la cotidianidad. No todos los depredadores tienen la mirada de loco. Algunos visten de overol, llevan una brocha y saben sonreír. Y pues nada, chicos, hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. A mí me gustó muchísimo investigar sobre este caso. Obviamente no por lo que le pasó a estas personas, pero sí porque es un caso curioso, un caso que no es muy conocido y no hay mucha información en internet, y fue retador encontrar pues la información que les compartí. Y pues si les gusta esta clase de contenido de misterio, teoría, contenido exclusivo de True Crime, pues no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Únete a nuestro canal de WhatsApp, donde les estoy enviando cositas curiosas que me encuentro por ahí, algunos misterios, y pues también para que te mantengas actualizado, estamos subiendo contenido diario en TikTok e Instagram en formato más reducido para que no te lo pierdas. Y lo más importante, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones, porque quiero mostrarte este dato. La verdad, la gran mayoría disfruta de los videos, pero no se está suscribiendo. Y a ver, no te cuesta nada, es solamente darle suscribir, es gratis, y así vas a poder estar enterado cuando subo un nuevo video y seguir entretenido. ¿Qué opinas de este caso? Déjame tu opinión en los comentarios, y si tienes algún caso o tema que te gustaría ver en el próximo video, déjalo como sugerencia. Yo los voy a estar leyendo para saber qué más les interesa, y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.